Buenas tardes, hermanos. Nos disponemos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Le damos la bienvenida al Padre Sergio Ramírez, rector del Templo del Espíritu Santo, con el tema La vocación educadora de la familia. Adelante, Padre. Buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas. Pregunto si me escucho bien. ¿Sí me escucho? Sí, Padre. Bien. Pues me toca en esta tarde compartir con todos ustedes el tema número 13 de este curso que la pastoral familiar o pastoral de la familia está ofreciendo a todo el decanato, y que a nosotros, los sacerdotes del mismo decanato, se nos ha encomendado compartir algún tema o algunos temas. Me pidieron que hiciera una oración. En esta oración, en donde invocamos sobre todo a la Sagrada Familia, que está compuesta por San José, por la Santísima Virgen María y el Niño Jesús, y que ha sido considerada esta familia de Nazaret como el modelo de toda familia. A esta familia le pedimos la sabiduría, la intercesión, la protección, la ayuda, la gracia, para poder comprender este tema que se titula La vocación educadora de la familia. Y hay un texto en la Biblia, entre muchos. Yo elijo este texto que trae su libro, que está tomado del Eclesiástico, en el capítulo 30, versículos 1, 2, y luego 8, 9 y 13. Y dice este texto: el que ama a su hijo no le ahorra correcciones para poder alegrarse después. El que educa bien a su hijo recibirá satisfacciones, y ante sus conocidos se sentirá orgulloso de él. Luego vienen otros versículos que dicen: caballo no domado permanece salvaje. Hijo consentido se hace insolente. Mima a tu hijo y te hará temblar. Juega con él y te hará llorar. Educa a tu hijo y corrígelo. De esa manera no tendrás que aguantar su desvergüenza. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Con esta lectura del Eclesiástico. Padre, disculpe, ¿cree que podría acercarse un poco más a su micrófono o hablar un poquito más fuerte? Nos comentan los hermanos que lo escuchan un poco bajo. Estoy muy cerca del micrófono, tengo todo el volumen y estoy hablando fuerte. ¿Hablo más fuerte? Creo que dicen que sí. Pues ¿cómo le hago aquí para subir el volumen? Porque tengo todo el volumen. Tengo todo el volumen. Bueno, escucharon el texto del Eclesiástico, que nos permite comprender que las correcciones hechas a su debido tiempo favorecen mucho
la educación de los hijos. Así que la vocación educadora de la familia me parece que es un tema muy importante. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva? Vamos a ver el objetivo del tema. El objetivo de este tema es que toda familia descubra que su vocación debe llevar a un compromiso serio en la educación humana y cristiana de sus hijos. No perdamos de vista este objetivo, ¿ok? Recuerdo que un padre nos hacía esa observación de que nos ubicáramos precisamente en el objetivo, que no nos perdiéramos, que no le diéramos muchas vueltas al asunto. Y entonces, pues el objetivo del tema es descubrir que la vocación de la familia nos lleva a comprometernos seriamente en la educación humana y cristiana de nuestros hijos. Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que entendemos por esta vocación educadora de la familia? Fíjense que habrá cosas que yo pueda decir o comentar y que no estén en su libro. Quiero aclarar este punto. Habrá muchas cosas que están en el libro y que tal vez yo no las exprese o las omita, pero a mí me parece que las dos cosas son importantes. Lo que dice el libro, pero también lo que el expositor pueda compartir, ya que cada expositor va preparando su tema de acuerdo pues a sus conocimientos, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus limitaciones o de acuerdo a sus habilidades, etcétera, etcétera. Entonces, yo en 8 diapositivas he tratado de aglutinar precisamente el contenido de lo que está en el libro. Ustedes con más calma podrán después ir leyendo pausadamente, lentamente, el contenido del tema número 13. Yo tengo ya nada más 50 minutos para poder expresar qué es lo que entendemos por la vocación educadora de la familia. Y concretamente entendemos que esto se refiere a la transmisión de conocimientos, la transmisión de valores, la transmisión de normas, la transmisión de costumbres, la transmisión de tradiciones que los padres van haciendo hacia sus hijos. Pero también es importante entender que la vocación educadora de la familia consiste en formar a los hijos y no solamente inculcar, formar hábitos y más aún actitudes. En esta breve descripción yo he querido describir lo que podemos entender o cómo podemos manejar lo que es la vocación educadora de la familia. Y la familia tiene una misión, y una de las misiones de la familia, como lo expresa el Código de Derecho Canónico, el código, por ejemplo, cuando habla de los que se van a casar, de los que quieren ser esposo, esposa, marido, mujer, de los que quieren expresar su consentimiento para toda la vida. En ese consentimiento se están incluyendo 3 fines
Y el primer fin es, evidentemente, el bienestar de los cónyuges, la felicidad, la realización de los cónyuges. Pero el segundo fin habla de la prole, que empieza con la procreación, y me voy a detener en un punto muy interesante de cómo se da este milagro de la vida, porque es uno de los fines del matrimonio, la procreación. Y a la par vendrá la educación o la formación de los hijos. Se los menciono porque en otra diapositiva se habla de la vida como uno de los milagros y de los regalos más hermosos que Dios da a los padres. Ustedes, papás, podrán decir, si yo tengo 3 hijos, pues cada hijo es una bendición. Si yo tengo 6 hijos, cada hijo es una bendición. Si Dios me ha concedido 2 hijos, cada hijo es una bendición. Por lo tanto, hay un punto en el libro, y pasamos a la siguiente diapositiva, donde se habla de la educación en estos tiempos. La siguiente, por favor. La educación en estos tiempos. Estaba por ahí leyendo que hubo un foro en donde se preguntaban cuáles eran los retos en la educación hoy en día. Tristemente, en México vemos una educación quizá un poco pobre, carente, quizá todavía con resquicios neoliberales. Y el libro habla, por ejemplo, de cómo hoy los padres tienen que lidiar mucho con sus hijos y los hijos ahora ya quieren mandar a sus padres, y en la escuela los maestros tienen que lidiar con los alumnos y los alumnos quieren sobreponerse a los maestros, y los jóvenes que ya no respetan la autoridad, etcétera, etcétera. Pero sí vemos muchos desafíos en la educación hoy en día, y por eso es importante que los padres pues se remitan sobre todo a cómo se sienten con sus hijos. Dios, yo creo que nos ha dado este magnífico don de la vida, una vida que se gesta, si no me equivoco, 270 días, en donde se va estructurando el ser humano, la persona, y de esas 2 células, la masculina con la femenina, se irá formando un nuevo ser que quedará integrado por millones de células. Al dar la vida, los padres asumen la obligación de formar para vivir una vida plenamente humana. Y yo creo que el hijo comienza así su vida, bajo la forma de una célula única. Ustedes saben que la unión de estos 2 gametos, a esta unión se le llama fecundación. Y la vida intrauterina tiene muchas características, como es interesante observar que en el primer mes aparecen los estratos del corazón, las orejitas, el encéfalo, como en el segundo mes empieza a desarrollarse la cabeza, a distinguirse el tórax, aparecen las extremidades inferiores, superiores, los esbozos de los huesos y los músculos de la nariz, de la mandíbula. Y si pasamos al tercer mes, vemos que ya no solamente
hay un embrión, sino que ya el embrión deja de ser embrión y se llama feto, y se empiezan a diferenciar los órganos genitales, y si vamos al cuarto mes, ahí se dan los primeros movimientos del feto percibidos por la madre, que nos puede decir perfectamente lo que se siente, y si nos vamos al quinto mes, el cuerpo fetal continúa su crecimiento y comienza a verse algunos cabellos, y si nos vamos al sexto mes, la piel se cubre de una secreción sebácea que lo protege de la acción meramente de líquido, y si nos vamos al séptimo mes, la piel se arruga y el feto tiene aspecto envejecido. El feto podrá sobrevivir a un parto precoz, y si nos vamos al octavo mes, la piel es menos rugosa y se halla densamente cubierta de vello, y en el noveno mes el feto ya está plenamente maduro para la vida extrauterina. Y así es como después de 9 meses de una prodigiosa construcción dentro de una cápsula, así como de astronauta, el hijo queda listo para hacer su ingreso al mundo exterior. Ustedes me dirán, padre, ¿y por qué está hablando de estas cosas? Porque precisamente desde la gestación empieza el milagro de la vida. Y si los padres son conscientes de este milagro de la vida y de este proceso biológico que he descrito a grandes rasgos, sin duda que aquí los padres se van a quedar maravillados, y de haberlo tenido, por ejemplo, la madre allí en su seno durante 9 días, tendrá que salir el niño a un mundo de ruido, a un mundo de frío, a un mundo de calor, a un mundo de enfermedades, pero con toda una vida por delante para dejar huella positiva en el mundo. Ojalá que en los padres hubiera esta conciencia de lo que estoy diciendo. De ser posible, y de acuerdo a la salud de la madre, se le recomienda que ese momento del parto, pues lo viva con los 5 sentidos. Y el niño deberá sentir a su madre cerca. Dicen que los bebés reconocen a su madre por 2 vías. Una es por el olor y la otra es por la audición de los latidos cardíacos, que para el niño son inconfundibles. En los primeros años el niño necesita mucho de la presencia de la madre, no se diga de su padre. El niño necesita ver esas figuras, la figura paterna y la figura materna. Y esto es muy importante, porque si carece el niño, el hijo, de alguna de estas figuras, más adelante quizá podrá tener algunos problemas. Los niños recién nacidos son generalmente vistos, y aquí digo los abuelos, como esa prolongación de su vida, y los abuelitos en ocasiones suelen sobreprotegerlos mucho, provocando en ocasiones ciertos engreimientos. Y yo no dudo que la presencia de los abuelos es muy nutritiva, pero siempre y cuando los abuelos actúen con sentido común. Y su función es la de actuar como padres suplementarios, sin quitarles responsabilidades a los padres. Por eso, al dar la vida, repito, los padres asumen la obligación de formar. Y no sé si ustedes recuerden o si les han platicado el proceso de su gestación, porque el proceso de nuestra gestación marca lo que será nuestra vida futura, nuestra vida posterior. Por ejemplo, lo que ahora somos, lo que ahora pensamos, lo que ahora sentimos, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestras acciones, nuestras actitudes, precisamente son fruto de eso que yo estoy aquí comentando desde nuestra gestación.
Más adelante comentaré el acompañamiento de los padres en la primera infancia, en la segunda infancia, en la tercera infancia, y me quedaré además hasta la adolescencia, porque no hay tiempo para más. ¿Cuál sería para los padres el nutriente para su formación, para su educación, para que los hijos vivan una vida plenamente humana? Los papás son los primeros y los principales educadores de sus hijos. Es cierto que existen otras instancias, como es el Estado, como es la sociedad, como es la escuela, como son las instituciones académicas, como es la escuela de la fe en la iglesia, como puede ser el servicio de la catequesis. Hay otras instancias, ciertamente, pero la primera instancia de la formación de los hijos está precisamente en el seno familiar, empezando con papá y con mamá. Así que, papás, amarlos, educarlos y dejarlos ir. Yo diría que son tres cosas muy importantes que ustedes, papás, no deben perder de vista en la formación de sus hijos. Ya los trajeron a este mundo, ya los hicieron sentir que estos hijos llegaron al mundo por un acto de amor que hubo entre papá y mamá. Yo quisiera siempre sentirme así, que yo soy fruto del amor de mi padre y de mi madre, que yo no soy fruto de un chiripazo, como decimos vulgarmente. Yo no soy fruto de una equivocación, yo no soy fruto de un resbalón. Yo quisiera sentirme siempre que soy el fruto y que estoy aquí por un acto de amor entre papá y mamá. Y que me trajeron al mundo y que le pusieron muchísimas ganas. Échele ganas, papá, échele ganas, mamá. Y que así me trajeron al mundo. Un hijo cuando se siente así, en la vida va a ser una persona maravillosa. Así que para ser padres, en primer lugar hay que saber no solamente engendrar o procrear, también hay que saberlos amar. Y después hay que saberlos educar y después hay que dejarlos ir. Hay que decirles adiós, que los hijos se vayan. Eso es muy importante. Hay papás que a veces son muy posesivos, hay mamás que son muy posesivas, hay mamás que están muy apegadas a sus hijos y que no les permiten volar, les cortan las alas. Y ojo, papás, los papás tienen que saber amar, tienen que saber educar, pero también tienen que aprender a dejar ir a los hijos. Por eso los padres de familia siempre será muy hermosa esta responsabilidad, pero también será muy difícil y compleja jugar estos tres roles. Para ser padres se necesita renunciar, evidentemente, a eso que se llama egoísmo y entregarse con inteligencia y con mucho amor en esta empresa. No conformarse con la tarea de repetir guiones educativos de otros tiempos y decir, pues a mí me educaron así mis abuelitos, a mí me educaron a la antigua, estoy chapeado a la antigua. Yo creo que tenemos que saber avanzar con audacia y con una capacidad de conocimiento hoy en día, sobre todo por este cambio de cultura que estamos viviendo, por este cambio de época, por este cambio en todos los aspectos. Y entonces los papás es aquí donde tienen que ponerse más las pilas para poder entender, comprender a los hijos. Yo sé que a lo mejor no será fácil amar auténticamente, pero tenemos toda una vida para ayudarnos unos a otros. Amar es pensar en alguien, es comprender a alguien, padecer y trabajar con alguien, ayudar y soportar y perdonar a ese alguien.
Y la formación y la dirección de una familia implica una tarea que esté fundamentada en el amor. Y la expresión más profunda del amor es la necesidad de una fusión completa de sentimientos. El hijo y los padres la realizan completamente. Los hijos aportan ciertamente muchas alegrías a los padres. Los hijos aportan muchas satisfacciones a los padres, pero también los hijos aportan muchas preocupaciones y muchos desvelos a los papás. Pero el alimento más importante del hijo será siempre el amor. Un hijo sabe desde los primeros días de su nacimiento si vino a este mundo con un acto de amor verdadero o vino meramente por un compromiso. Muchas veces las conductas inadecuadas de los hijos son formas de protestas. No sé si esto lo puedan percibir y entender bien los papás, que cuando un hijo es rebelde, cuando un hijo es desobediente, cuando un hijo se hace el oxiso, cuando un hijo llama la atención, son formas de protesta. Cuando un hijo es desordenado, cuando un hijo es desobediente, etcétera, etcétera, todo eso yo diría que es un lenguaje de protesta. ¿Y qué es lo que está protestando? Es que ustedes no me trajeron a este mundo con amor, sino por compromiso. O bien habrá hijas que puedan entender, es que mis papás querían un hijo y resulta que salió hija, o al revés, ¿verdad? Querían una niña y fue niño, o querían un niño y fue niña. Y entonces ahí es donde el hijo puede quizá un poquito así como desilusionarse y decir, pues mis papás, como que yo no soy una respuesta a sus expectativas, ¿no? Y esto después será una expresión en sus conductas. Esto lo veremos, si nos da tiempo, más adelante. 7:35, ¿verdad? Así que cuando en la infancia se vive un ambiente de egoísmo y conflicto, no se aprende a amar. Y entonces más tarde la personalidad será fría, la personalidad puede ser indiferente, puede ser déspota, sin delicadeza ni generosidad. Por otra parte, debemos aceptar que no seremos eternos al lado de los hijos, papás. No seremos eternos. Yo creo que el mejor papá, la mejor mamá, será aquel o aquella que a medida que vaya creciendo el hijo, se sienta menos indispensable. Qué feo se siente, ¿verdad? Que una mamá de repente te diga, es que yo ya no te sirvo o te he servido toda la vida y ahora me das una patada, ya no sabes agradecerme, ya no me necesitas, ya no me tomas en cuenta. Y bueno, pues yo creo que no se ha vivido bien ese proceso que se llama independencia progresiva. Tampoco debemos irnos a los extremos, ni la independencia total, pero tampoco la sobreprotección. Que en la ausencia de los padres, los hijos no se derrumben. Si llegan a faltar los padres, que los hijos no se derrumben. ¿Por qué? Porque desde su gestación, desde que los trajeron a este mundo, desde que llegaron a este mundo los hijos, ustedes empezaron a amarlos y empezaron a formarlos y empezaron a enseñarles a darle una vida plenamente humana. Por eso los papás son los primeros y los principales educadores de estos hijos. Y de esta manera yo creo que el tema nos debe llevar a eso, ¿no? A tener esa conciencia de que el hijo y
sus padres, ellos forman una familia, y que lo más sagrado que tenemos en esta vida es nuestra familia. Y de ahí viene la obligación precisamente de la familia y de los padres saber educar. Por eso el libro habla de un ministerio propio de los padres. Para los esposos que son cristianos, educar es un ministerio. Además de que es un derecho y una obligación, ya en términos más cristianos católicos, es un ministerio. Es decir, es un servicio. Y el sacramento del matrimonio consagra a la educación cristiana de los hijos y los capacita con los dones del Espíritu Santo. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Ali? Estamos hablando de que la finalidad de la educación es lograr seres humanos plenos. Y vuelvo a repetir aquí esta idea, llevar a los hijos a madurar como personas mediante una educación integral. Y en esta educación integral yo quiero hablar de las etapas del crecimiento humano. Y en estas etapas del crecimiento humano tiene que haber por lo menos estas 6 características que voy a mencionar. La primera sería la comunicación. La segunda, la obediencia. La tercera, la confianza. La cuarta, el respeto. La quinta, ya dije la confianza, el respeto y los hábitos de estudio. Y luego a la par, que crezcan en su vida espiritual también, de hijos de Dios, que comenzó precisamente con el bautismo, y que entonces aquí es donde entra también la educación espiritual, la formación cristiana católica. Yo creo que la formación tiene que ser integral, pero aquí en el objetivo, si lo volvemos a recordar, se habla precisamente de que hay que descubrir que el compromiso es serio en la educación humana y cristiana. Quizá más adelante el padre Edgar abordará este tema cuando se vea lo de la familia como una, no recuerdo cómo se llama su tema, del padre Edgar, pero el padre Edgar hablará precisamente de la escuela, de la evangelización. Ahí es donde entrará lo que es la evangelización, lo que es la catequesis y todo lo que es la vida espiritual, ¿no? Entre la niñez y la adolescencia hay periodos de vida que tienen características bien definidas. La primera infancia, que empieza desde el nacimiento hasta la primera sonrisa. El recién nacido parece experimentar así situaciones solo de desagrado. Tiene hambre, come, tiene frío, como que está inconforme, pero es una característica. Pero luego viene desde la primera sonrisa hasta que ya puede sentarse y principia sus movimientos con sus extremidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y la segunda infancia abarca, creo que desde los 3 años hasta los 7 años. Y a mí me parece que aquí es donde el niño siente la necesidad ya de empezarse a desplazar físicamente, mentalmente por el mundo, a gatear, etcétera, y los sentidos adquieren amplio desarrollo, por lo que los niños comienzan a ejercitarse en la escuela a través de actividades, pintar, bailar, cantar, actividades rítmicas, recordar, etcétera. Y este lenguaje se enriquece. La imitación aquí es muy fuerte en esta época, sobre todo en las actividades motoras. El modo de hablar, el modo de comer, el modo de andar, el modo de gesticular, los hábitos. Y todo esto los padres tienen que estar al pendiente. Todos estos detalles que estoy aquí mencionando, pues los padres tienen que conocerlos porque así será la manera más adecuada y más sabia de poder estar en una relación
íntima y en una comunicación y en un acompañamiento en todas las etapas. Dicen los psicólogos que los primeros 10 años de vida, si el hijo se siente bien acompañado, no vigilado, acompañado, en donde está presente la figura paterna, la figura materna, el niño va a tener bien definida su personalidad y no tendrá muchos conflictos internos ni externos más adelante. ¿Por qué? Porque estos 10 años estuvieron bien nutridos por estas figuras, la paterna y la materna. Y luego viene la tercera infancia, que abarca aproximadamente de los 7 años hasta los primeras manifestaciones de la adolescencia. Ya el niño aquí no piensa únicamente en sí mismo, sino que ahora ya empieza a tener amigos, a formar grupos de amigos, hay tendencia a ser constantes, hay el afán de superarse, de estudiar, de crecer, por lo que aquí es muy importante empezar a formar hábitos. Hábitos. Yo creo que aquí los padres deben tener en cuenta esta etapa porque aquí es el momento en donde ellos tienen que explicar los cambios físicos que se producen en la pubertad, hacerse cada vez menos indispensable, darles poco a poco la responsabilidad de sus actos y las soluciones de sus problemas. Evitar continuos consejos, críticas, reproches, comparaciones, rechazos. Darle la oportunidad a los encuentros, estimulando valores de respeto entre ambos. Yo creo que si en esta etapa no se siembran valores de respeto, después será más difícil, más difícil sembrar valores. Por eso ya en la juventud es difícil poder enderezar el barco, porque los papás no se percataron que hay momentos muy especiales para sembrar valores. Claro, nunca es tarde para seguir sembrando, pero los padres cuando son conscientes de su formación tienen que tomar en cuenta estos aspectos y estas etapas de su vida. En la adolescencia, pues yo creo que es una de las etapas en los hijos donde la formación quizás se puede convertir un poco más compleja. La adolescencia se puede prolongar hasta los 18 años, a veces se puede adelantar o a veces se puede prolongar. Pero aquí el adolescente, el hijo adolescente se encuentra en un drama continuo, el drama de conocerse a sí mismo, el de integrarse a los demás. Y por eso aquí la familia, la escuela, los grupos de amigos y las exigencias sociales constituyen los medios diversos a los que su personalidad mal estructurada e insuficientemente definida tiene que esforzarse por ajustarse. Sin embargo, gracias a este penoso proceso de integración, se irá logrando la madurez así de una manera progresiva. Hacia el final de la adolescencia, la estructura psíquica habrá llegado a armonizarse y ordenarse. Y los padres, con una madurez también emocional, y aquí quisiera yo hacerles esa sugerencia a los papás, si los papás logran tener esa armonía emocional, esa armonía mental, yo creo que lograrán mejores resultados en esta labor
educativa de sus hijos. ¿Por qué a veces los papás se desilusionan de sus hijos? Porque no ven resultados. Pues ¿no será que en los papás hay también muchos desajustes emocionales y muchos desajustes mentales? Y por eso no logran ver en sus hijos resultados en su labor educativa. El hecho de que, por ejemplo, el hijo observe en ellos un rostro, yo diría, a ver, un rostro sereno, que observe actitudes de seguridad en sus papás, seguridad personal. Esto podría facilitar la viabilidad para la seguridad y la alegría de vivir la adolescencia en sus hijos. La conversación llana, si ustedes quieren una conversación sencilla, simple. Estábamos en el acompañamiento a los hijos, cómo es importante y también es muy interesante que los padres acompañen a sus hijos desde que están los hijos en el vientre materno, ¿no? Y cómo cuando los padres son conscientes de esa maravilla que se va realizando en el seno de la madre hasta que los dejan volar, los padres van a sentir una gran alegría y una gran satisfacción y se van a sentir siempre con la paz en su corazón. Yo pienso que esto sería ideal para los padres, ¿no? Que en esos primeros años sean conscientes de su acompañamiento y pues los que ya pasamos por esa etapa, bueno, que seamos conscientes de que en esas etapas quizá nuestros padres no nos dieron lo suficiente, pero a lo mejor no, tuvieron toda la buena voluntad, tuvieron las ilusiones, tuvieron la energía, pero bueno, pues no tuvieron la preparación ni la formación. Por eso hoy que tenemos estas herramientas y tenemos todos estos conocimientos que nos ofrece la psicología, que nos ofrece el desarrollo humano, que nos ofrece la epigenética, que nos ofrece el desarrollo de la personalidad, que nos ofrece incluso la misma espiritualidad, porque pues yo quería concluir precisamente con la otra formación religiosa, que cuando los padres llevan a bautizar a su hijo, el sacerdote pregunta a ustedes padres y ustedes padrinos, ¿se comprometen a educar en la fe a estos niños o a este niño, a este hijo que ustedes presentan a la iglesia y que piden el bautismo? Y que los padres dicen, sí nos comprometemos. Pero yo no sé hasta qué punto haya esa conciencia del compromiso y del acompañamiento en el desarrollo de la fe. Para Jesús, el bautismo es el nuevo y el definitivo nacimiento. Yo les hablé del nacimiento biológico hacia grandes rasgos y ustedes me dirán, padre, ¿y esto de dónde lo sacó? Pues miren, yo tengo 14 sobrinos y he estado muy... Padre Sergio, su micrófono, por favor. Y entonces el presenciar el nacimiento biológico y el crecimiento, el desarrollo de mis sobrinos y de mis sobrinos nietos, a mí me ha permitido en realidad admirar lo que es todo un acompañamiento de un niño, ¿verdad? Y luego cuando los he bautizado y ver también lo que se opera en el bautismo, en el nuevo y en el definitivo nacimiento. En el rito
del bautismo, cuando se recibe al niño, se les dice a los papás, ustedes papás han vivido en el seno de su familia el nacimiento de este niño. Ahora con gozo vienen a vivir, a presenciar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Y todos los aquí presentes nos alegramos. Entonces, en nuestra vida espiritual hay un nuevo y definitivo nacimiento espiritual que es a través de este sacramento llamado bautismo. Y entonces desde ahí debe también existir todo un acompañamiento y todo un proceso en la fe del Hijo, porque no solamente es la formación humana de la que estoy hablando hace un momento, también es importante la formación espiritual, la formación en estas tres virtudes teologales que nos infunde el bautismo, que son la fe, la esperanza y la caridad. Y por lo tanto, estas tres virtudes para nosotros van a ser el tripié que nos va a sostener toda nuestra existencia. Contamos ciertamente con el apoyo de nuestros padres, contamos con el acompañamiento, contamos con su amor, con su cariño, contamos con todos cómo los papás nos consienten, nos miman, nos sobreprotegen, nos dan todo, y dan todo los padres, ciertamente, ¿no? Pero así como nos van dando humanamente y dentro de sus posibilidades, lo que ellos tienen, yo creo que también en la fe, en la vida espiritual, también tiene que haber este acompañamiento. Y tiene que darse de una manera sinergética, es decir, siempre en armonía, siempre interactuando la vida familiar, la vida social y la vida religiosa, es decir, la vida espiritual. Y estas tres virtudes de la fe, la esperanza y la caridad es lo que al Hijo le va a ayudar a saberse enfrentar a todas las adversidades y a todos los problemas en la vida. Hace algunos días murió un hermano de mi mamá, fue la semana pasada, el hermano menor, el hermano, iba a decir más chico, o sea, el hermano menor, y entonces creo que una de sus preocupaciones de la mamá era precisamente dejar a ese hijo solo. ¿Quién lo iba a atender? ¿Quién le iba a dar de comer? ¿Quién lo iba a acompañar? Y bueno, pues es la preocupación del instinto maternal, ¿verdad? Pero como yo les comentaba, cuando se forma al hijo para que se enfrente a la vida, humanamente, también hay que formarlo para que se enfrente a las adversidades que da la vida. Y esto solamente la fe, la esperanza y el amor. Las enseñanzas que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, que son fundamentales. Yo creo que en el siguiente tema el Padre Edgar va a abordar mucho sobre este punto. Yo solamente quiero mencionar que sí hay otras instituciones educativas, y creo que pasamos a la siguiente diapositiva y con esa culminamos. Cooperación en la catequesis de los hijos. Es esencial la cooperación como padres, y hay que potenciar ayudas para que los padres estén al tanto de la catequesis que reciben sus hijos. En la celebración de los sacramentos se resalta el papel de los padres, fomentar la asistencia familiar a misa dominical. Yo creo que por algo se nos ha venido exigiendo que ya el niño a partir de los 6 años puede entrar a la escuela de la fe. Ya desde los 6 años puede empezar su catequesis. Y toda esta preparación catequética en orden a la recepción de los sacramentos de la iniciación cristiana debe ser todo un itinerario, ¿no? No veo por qué a veces los papás se opongan a que digan, es que son muchos años para su preparación, ¿no? Es que la formación espiritual es para toda la vida.
Y si se nos está invitando a que desde los 6 años pueda empezar una catequesis, una educación como escuela de la fe, pues qué padre, hay que aprovecharla, ¿no? Un cristiano formado será consciente de su dignidad y deber, y participará activamente en la vida social, en la vida económica, en la vida política, en la vida eclesial. La educación es un derecho inalienable de todo ser humano. Y los padres tienen este derecho, pero también tienen esta obligación. Pues yo los invito a que lean con más calmita el tema ahí en el libro y puedan responder a una tarea que ahí el mismo libro indica. Y la pregunta, la actividad individual es, si tienes hijos, ¿cómo los has formado? ¿O cómo los estás formando para que se desarrollen plenamente? Y aquí la actividad es que tú compartas con tu esposo o con tu esposa esta responsabilidad que es de ambos, ¿no? Estaba leyendo este libro que se llama Madres Solteras. Y aquí el reto para la mamá es hacerle de papá y de mamá. Está más complicado. Pero cuando están los dos, bendito sea Dios, porque entre los dos pueden unir fuerzas y tomar acuerdos, y sobre esos acuerdos saber orientar y educar a sus hijos. Dialoguen simplemente los papás que tienen hijos. Si ya tienen hijos grandes, no importa. Dialoguen cómo educaron a sus hijos. O bien dialoguen cómo sintieron ustedes que fueron educados por sus papás. Y lo que se pueda corregir y lo que se pueda enriquecer, pues hay que hacerlo. Pues Dios los bendiga y buenas noches. Adelante, Padre Edgar. Gracias, Padre Sergio. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a continuar con el tema siguiente, que es la familia, escuela del Evangelio. Yo quisiera que nosotros pensáramos y reflexionáramos antes de comenzar, que alguien me pudiera decir qué sentido tiene conocer el Evangelio. ¿Quién me puede contestar esta pregunta? ¿O para qué sirve conocerlo? ¿Para qué sirve estudiarlo? ¿Para qué? Los que no tienen prendida su cámara, ¿por qué no tienen prendida su cámara? ¿No hay luz? ¿No tienen cámara? ¿O tienen su foto? ¿Cómo está eso? O le pueden prender su cámara, ¿eh? ¿Qué sentido tiene saber el Evangelio? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? A ver, hay que los que se pueden ver, que diga yo. Ángeles y Manuel. A ver, ponlos. Sí. Moni y Miguel, ¿ya pueden hablar? ¿Ya? ¿Qué sentido tiene conocer? Usted comenta los que pueden abrir el micrófono. A ver, abran su micrófono y los escucho. ¿Ya? ¿Puedo hablar? Bueno, ¿qué sentido? Pues sabemos que el Evangelio es la palabra viva, es conocerla, aceptarla, pero sobre todo, hacerla vida. Como padres de familia, el conocerlo, el conocer el Evangelio es hacerlo vida,
y a su vez compartirlo con nuestros hijos, pues somos ejemplo. Y pues aquí como este capítulo es la familia, escuela de evangelización, yo diría que la familia es una fuente de valores, una escuelita de la fe también. ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, muy bien. Yo creo que aquí, ante todo, tenemos que entender que el Evangelio es el modo en lo que cómo Dios nos va conduciendo en nuestra vida, nos va dando luz para nuestro caminar. Y como decía Ivonne, aquí el sentido es de que nosotros tenemos que conocer eso, que el vivir el Evangelio nos va a ayudar a tener vida de calidad según el corazón de Cristo. Pero es con una actitud abierta, disponible y asumiéndola, porque vivir el Evangelio es una tarea todos los días para el hombre creyente, para el hombre que busca o la mujer que busca responder plenamente al caminar con Dios. No es solamente de cuando estoy de buena, no es solamente cuando pues tengo ganas, sino que debe ser algo permanente que vaya permeando mi vida para que vaya desde permear, vaya buscando cómo transformar mi existencia humana y cristiana. Porque no se valdría que yo tal vez sé mucho del Evangelio, sé muchas cosas de Dios, pero es una actitud vivencial. Porque una cosa es simplemente tener concepto de Dios en la mente y otra cosa es vivir las cosas de Dios. Y el mundo actual lo que pide no es saberlo todo de Dios, es testigos de Dios, y el testigo se da a partir del testimonio de vida que vivimos día con día. Es lo que estamos llamados a vivir. Tenemos testimonios y ahí donde la parte más difícil, donde nuestro testimonio tiene que brillar, es en nuestro matrimonio, es en nuestra familia. Ahí es la prueba de fuego, porque tal vez afuera, en la calle, con los amigos, en la iglesia, pues podemos aparentar cosas, pero donde plenamente se vive esta experiencia es en el vínculo de nuestro matrimonio, nuestra familia. Ahí es donde somos capaces de palpar si alguien verdaderamente está asumiendo y viendo el Evangelio y le está ayudando a transformar y a buscar auténticamente cada día el camino de la vida. Bueno, vamos a empezar. Es el tema 14 de la familia, escuela del Evangelio. ¿Escuela por qué? Dice el nuevo director de la catequesis que es escuela porque es en el primer lugar donde nuestra familia comienza a aprender cosas, el modo de vivir, de ser, de confiar y de actuar. Por eso se convierte en escuela. Y cuando esta escuela está impregnada del Evangelio, será una escuela viva de la presencia de Dios cada día. Dice, la pastoral familiar ha de buscar que las familias sean evangelizadas y evangelizadoras, que iban y proclamen el anuncio con su testimonio de vida y los valores del reino. Aquí yo creo que tenemos que pensar primeramente, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos sido testimonio evangelizador para nuestros hijos? Porque aquí hay una realidad muy triste, ¿no? Que hay algunos que sus hijos no quieren ir a la iglesia por los antitestimonios que hemos dado como papás. Desde el hecho de que no sabemos dialogar, tomar acuerdos, sabernos perdonar, escuchar. Todo eso habla de un antitestimonio. Y qué diferente es cuando los papás ven que cuando hay problemas dialogan y buscan cómo ir cambiando esas situaciones. Como también cuando los hijos ven
que nos comprendemos, nos ayudamos, cuando somos solidarios. Eso se convierte en testimonio de valores del reino. Pero cuando no hay nada de eso, en vez de que seamos evangelizadores, pues nos convertimos en testimonios, ¿no? Porque pues mi hija ve que rezo, mis hijos ven que rezamos el rosario, vamos a misa, pero pues ven actitudes contrarias a todo eso. Y es el reto que tenemos, como decía hace un rato, ¿no? El reto más grande que tenemos es hacer que permee nuestro matrimonio, nuestra familia, la vida de Dios a través del testimonio y de las convicciones que vamos forjando a través de los valores del evangelio que vamos viviendo, ¿no? Que somos justos, responsables, que sabemos dialogar, escuchar, comprender, ayudar, perdonar, ser misericordiosos, compasivos, y en el mismo vínculo de familias cuando convertimos en auténticos evangelizadores. Vamos a leer esta cita bíblica que nos va a ayudar un poco a iluminar este momento. ¿Alguien me quiere hacer el favor de leerla, por favor? Iluminación bíblica. Al recordar tus lágrimas de despedida, siento un gran deseo de verte para llenarme de alegría, pues de acuerdo de la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvo primero tu abuela Loaida y tu madre Eunice, y que estoy seguro tienes tú también. Segunda carta a Timoteo 1, versículo del 4 al 5. Gracias. Aquí vemos una actitud, ¿no? Que hacen una referencia de la abuela, de la madre, que dice, tú también tienes esta fe. ¿Por qué? Por el testimonio de vida que vivieron en aquel momento, Loida, Eunice, y que seguramente también tienes tú. Por la fe que ellos tenían, se suponía que vivía esta experiencia. Entonces, desde ahí, tenemos que buscar vivir esta experiencia para que desde ahí nosotros, día con día, vayamos buscando cómo ser ese testimonio. Pero hay otra cita bíblica que yo quisiera que viéramos, que es el Antiguo Testamento. Es la del libro del Deuteronomio, cuando le dice Dios que le transmita todo lo que ha acontecido a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, que sea de generación, que pase el testimonio de lo que han vivido como pueblo de Israel. Entonces, desde ahí, del Antiguo Testamento, Dios lo afirmaba, ¿no? Y si desde aquí Cristo nos invita a vivir esta experiencia de transmisión, de una transmisión viva a partir de convicciones que hemos forjado como matrimonio y como familia, y que desde ahí vaya siendo una actitud transformadora para caminar según Cristo. Vamos a ver esta parte del magisterio, que es lo que dice. Los padres han de ser ante los hijos los primeros testigos y mensajeros del evangelio que engendra Dios la vida del espíritu, la vida de los hijos de Dios. Director nacional de la pastoral familiar. Pero hay otra del magisterio que saqué del nuevo director de catequesis y que dice, es el nuevo de... Ay, te pasaste. La que sigue. La familia es un anuncio de fe como lugar natural en el cual la fe puede vivirse de manera sencilla y espontánea. Ya tiene un carácter único. Transmite el evangelio enraizado en el contexto de profundos valores humanos. Sobre todo esta base humana, es más honda la visión de la vida cristiana. Al despertar el sentido de Dios, los primeros pasos en la oración, la educación de la conciencia moral, la formación del sentido cristiano, del amor humano, conocido como reflejo del amor de Dios, Creador y Padre, en resumen, una educación cristiana, testimonial, más que aprendida, más ocasional y sistemática, más permanente y cotidiana, que estructurada en periodos. Entonces, de nuestra niñez, tenemos esta gran experiencia, ¿no? Que de manera espontánea y sencilla, nuestros padres, como papás, nos empiezan a transmitir nuestra fe.
Tal vez muchos tenemos la experiencia que sus papás decían, pues, rézale a papá Dios, persínate, hijo, vamos a hacer esto. Mira, o que nos veían cuando pasábamos frente a un templo, nos persinábamos, o que cuando íbamos al templo, pues, veía que nos poníamos de rodillas, también ellos lo hacían. Y todo eso va siendo esa escuela del evangelio, pero este evangelio tiene gran fortaleza cuando ven que eso que oramos, eso que rezamos, o eso que decimos de Dios, lo hacemos vida hoy en nosotros. Eso es algo grandioso, es algo que cuando alguien ve eso, se convierte en un testigo fiel de Cristo. La familia es misionera desde los primeros tiempos. Siempre la familia ha buscado forjar ese sentido, y aquí está el texto bíblico que les decía, ¿no? Deuteronomio 6, 6, 9 y Hechos 10, ¿no? La labor misionera de la familia ha estado presente en los primeros siglos a partir, ciertas veces se forman comunidades para anunciar y vivir el evangelio. Entonces, ¿cómo esto no es nuevo? Sino que la iglesia ha estado presente en la familia, que la familia, la iglesia doméstica, de los primeros siglos, ha sido un testimonio vivo de anunciar y vivir el evangelio. Y cómo se veía en las actitudes de vida, desde el hecho de que se encomendaban a Dios, desde el hecho que iban al templo y desde el hecho de cómo vivían cada día como familia, se convertían en un testimonio vivo de amor. Ahí tenemos lo que leímos al principio, ¿no? La ilustración bíblica, ¿no? De Loadia, Eunice y su hijo, ¿no? Que decía, de seguro también tú tienes eso como un testimonio de que desde los primeros tiempos la familia ha sido misionera y ha evangelizado a la propia situación de la familia. La familia, pequeña iglesia evangelizadora. La nueva es la familia. La familia además ser sujeto de evangelizaciones agente. ¿Por qué es agente? Porque comparte la tarea que Jesucristo le confió, ¿no? Es el lugar por excelencia donde día con día el niño va creciendo y se va evangelizando por lo que ve en sus papás, pero a partir de donde irradian la vida de Dios en su forma de vivir, de ser y de actuar. Dios es amor, vivimos como familia en el amor. Dios es justo, mi papá y mi mamá son justos. Ahí se va palpando esa actitud concreta evangelizadora de lo que decimos, somos muy devotos al Señor la misericordia y somos misericordiosos como matrimonio y como familia. Entonces, todo esto nos va forjando actitudes nuevas de vida que en el fondo va buscando cómo regenerar día con día nuevos espacios para buscar una formación sólida y permanente de la fe, pero en la base humana que está sólido, porque humanamente vivimos bien y cristianamente vivimos bien. Es donde día con día esta pequeña iglesia evangelizadora, nuestra familia se convierte en esa iglesia doméstica que da luz cada día. La misión profética de la iglesia es la misión que nace en nuestro bautismo y que en el sacramento del matrimonio estamos llamados a que vivamos plenamente cada día este sentido profético de vivimos y transmitimos el evangelio ¿con qué? Con nuestra vida. Anunciamos el evangelio ¿con qué? Con nuestra vida. Y Francisco de Asís lo decía, ¿no? Vamos a evangelizar con nuestra vida. Y es lo que tiene que hacer papá, mamá en una casa. Ser columnas del evangelio, porque es su misión que les fue condonada el día que se casaron por la iglesia. Están llamados a ser de sus hijos testigos de Dios. Pero tienen que ser testimonio. Cuando bautizan a sus hijos están llamados a ser de ellos testigos. ¿Pero a partir de qué? De la experiencia que vamos teniendo nosotros
de ir buscando día con día cómo transformar esta existencia humana y cristiana, pero a partir de que vivimos plenamente nuestro caminar con Cristo y que lo traducimos en una vivencia según el Evangelio. El testimonio del Evangelio de la familia parte de la situación de este testimonio que es reflejo del misterio trinitario de Dios, ¿no? El misterio trinitario de Dios es un amor tan grande que cada quien en su misión realiza día con día algo nuevo. Y aquí es donde, como tenemos que ser ese testimonio del Evangelio de la familia, porque somos capaces de ser solidarios, ayudar, comprender, desde el aspecto de que nos ayudamos como esposos, desde el momento, a partir de que nos ayudamos como familia. Piensen muchos de ustedes, ¿no? El aspecto de que cuando le ayudo a hacer la tarea a mis hijos, ¿no? O a mis nietos, ¿no? El aspecto que somos corresponsables de la casa y ayudamos a los quehaceres de la casa. El aspecto que rezamos juntos. El aspecto de que dialogamos juntos cada día este sentido. Y es como se convierte verdaderamente esto en un testimonio del Evangelio constantemente en nuestras vidas, pero que debe de ser una tarea cotidiana para que así verdaderamente haga que nuestro testimonio sea cimientos de nuevas semillas. La misión sacerdotal en la evangelización es muy importante porque a partir de que son bautizados, recuerden que somos profetas, sacerdotes y reyes. Y ahí nos ofrecemos a Dios como hostias vivas en un camino de amor y como de santificación en la fe. Y la condición sacerdotal la vimos a partir de la vida sacramental. Los 7 sacramentos son los que nos ayudan plenamente día con día a buscar esta situación de nuestro sacerdocio común, como bautizados. Pero además nos inserta dentro de ser comunidad de oración. La iglesia es una comunidad de oración constante que día con día busca caminar, pero también busca la santidad. Hay que pensar hasta qué punto he buscado la santidad. La santidad no es hacer cosas raras, sino ser fiel a la misión que te he encomendado de papá, de mamá, cada día. Es la fidelidad. Si tú eres fiel a cada día a tu misión y la cumples plenamente, desde ahí estás buscando la santidad de vida. Ya tenemos por los papás puse de ejemplo ahí a Luis y Celia, ¿no? Los papás de la Teresa Niño Jesús, ¿no? Que su vida santa de ellos hizo también otra santa que fue Santa Teresa, ¿no? Pero cómo esas situaciones, y que ellos no hicieron cosas raras, sino que lo que tenían que hacer lo hicieron bien, concorde al plan de Dios. La misión de la familia se funda en el servicio. ¿Hasta qué punto nosotros sabemos servir en nuestro matrimonio, nuestra familia? La familia ejerce esta condición del servicio, especialmente en el amor a la vida y la solidaridad. Los valores que se aprenden se ejercen al mismo seno de la familia. La familia es escuela de amor, entrada al servicio, y de esta forma podrá hacer personas solidarias, ¿no? ¿Por qué? Porque sirven, ¿no? Hoy hay una tristeza tan grande que hay mucha indiferencia en muchas familias y principalmente en los hijos, porque papás que prefieren que estén viendo televisión a ponerlos a hacer algo. O con el celular, ¿no? En vez de que quieran hacer otra cosa en su casa. Y no buscan que sus hijos sean serviciales. Yo creo que cuando nosotros somos capaces de forjar a nuestros hijos esa actitud de servicio y solidaridad y corresponsabilidad, es cuando estamos haciendo verdaderamente hombres y mujeres de bien. Porque no vaya a pasar, ¿no? Yo apenas tuve una presentación matrimonial y pues la muchacha tenía 20 años y el muchacho tenía 25, el muchacho ya tenía una carrera, ¿no?
la muchacha pues no estudió nada, ¿no? Y la mamá me dice ahí en la presentación matrimonial, ¿no? Dice, bueno, padre, yo quiero decirle algo, ¿no? Mi hija no sabe hacer nada, ¿eh? Digo, ¿cómo? Sí, no sabe hacer nada. Ella no sabe hacer comida, ella no sabe lavar, no sabe, porque todo se le hace en casa. Yo le dije al muchacho, pues nosotros vivimos acá para que lo sepa, de que pues ella en la casa está acostumbrada a que todo, en la casa tenemos que no sabe qué hacer, que nos haga la comida y todo, porque ella no hace nada. Pero entonces, ¿qué hace ella? Pues lo que hace, pues se dedica muchas veces, sale con sus amigas, o está viendo la televisión, o luego a veces se va al gimnasio, pero a ver, no va siempre, pero pues ella está acostumbrada a eso porque podemos poder dar eso. Pero imagínese, ¿usted cree que cuando se va a casar va a tener la fluidez económica para tener a alguien que le haga todo? Porque tal vez usted ahorita puede, pero usted no va a estar eterno. Pero vean cómo no sabemos muchas veces el mal que hacemos a nuestros hijos por no enseñar a ser serviciales cada día, a no ser solidarios. Nosotros tenemos un dicho muy famoso, ¿no? Dice, el muerto y el arrimado 3 días apesta, ¿no? Y también de lo de el otro dicho que dice, ya no me acuerdo cómo dice, se me fue, ya lo tenía aquí, pero se me fue. Ahorita me acuerdo. El acomedido en todos lugares cabe. Y sí es cierto, porque alguien que es acomedido en cualquier lugar que llega y hace las cosas, pues hasta es cómodo, pero cuando no sabemos hacer nada, es una realidad que se convierte en un lastre. Y más cuando alguien se va a casar y no sabe hacer nada, imagínense, se convierte en una carga. La labor de la familia está sostenida por la fe. Para que la familia realice una evangelización integral, se requiere una actitud de fe que sea acogida, proclamada, celebrada y testimoniada. Aquí muchas veces, mis hermanos, aquí tenemos que entender algo, ¿no? Que muchas veces tenemos nociones muy, muy superficiales de nuestra fe. Y al tener eso, ¿cómo voy a proclamar, a celebrar? Muchas veces nuestra fe simplemente se ha reducido a una tradición que mis padres me pasaron, pero pues yo no veo un sentido pleno de mi fe y que eso con el tiempo que va haciendo, que muchas veces dude de lo que creo. Por eso tenemos la necesidad, mis hermanos, de estarnos formando constantemente en la fe para acoger la fe y entender lo que nos está invitando a vivir la fe. Porque no solamente puedo decir que por rezar un rosario, ir a misa, ya estoy manifestando plenamente mi fe, ¿no? La fe se manifiesta cuando se proclama, se celebra y se vive. Pero ¿cómo voy a proclamar algo que no entiendo? ¿Cómo voy a celebrar algo que pues no sé ni qué? Por eso mucha gente cuando viene a misa como que se aburre, ¿no? Pero porque no sabe para qué sirve la Eucaristía, no sabe, no tiene una actitud de fe abierta y disponible para poder vivir esta experiencia día con día y que su vida es una proclamación, pero ¿por qué? Por cómo vive. Y Jesús lo decía, ¿no? Por sus frutos conocerá que son mis discípulos. Por sus frutos. Es el testimonio que se exige. La familia debe de buscar todos los días, pero ¿cómo si tengo tantas lagunas de que no sé ni qué entiendo de lo que es mi fe? No tengo ninguna convicción en mi camino de fe. Por eso, los retos pastorales para la familia, para pastoral familiar, ha de buscar ser evangelizadora. Pero aquí lo primero que tenemos que buscar es un encuentro vivo con Jesús. Hay muchos grupos y movimientos que ofrecen esta parte, ¿no? De
de un querigma familiar, de un querigma de un encuentro con Jesús. El querigma que nos va a ayudar a encontrarnos con Él para poder verdaderamente empezar a forjar nuestras convicciones. Y a través de la pastoral familiar, a través de un proceso formativo, podemos verdaderamente cada día descubrir, asumir la salvación que Dios nos ofrece. La salvación de que no es para el día que te mueras, salvación es para que Dios te vaya liberando de aquellos males que se han convertido en un lastre para tu vida matrimonial y familiar. Cada quien sabemos cuáles son las situaciones que vivimos y que Dios mío, pues ayúdame ya no ser irresponsable, Señor, ayúdame a no mentir, ayúdame a no gastar más del dinero que debo de gastar, ayúdame, eso es lo que Dios quiere salvar, pero se logra cuando nosotros estemos conscientes de eso y nos empezamos a buscar liberar esos males. Es cuando descubrimos que asumir la salvación de Cristo nos va a dar una vida nueva en Él. Pero esto se va a lograr a partir de que busquemos esa convicción firme en nosotros y lograr plenamente el papel como iglesia doméstica y ser signo de Dios hoy en el mundo. Porque mis hermanos, hoy la situación que vimos social no se va a cambiar por el gobierno. La solución está en las familias. Que inculquemos valores. Y los valores se van a inculcar cuando hay una convicción firme de asumir la salvación de Cristo y que hagamos presente el reino de Dios cada día en nosotros. El reino de Dios no es un lugar, el reino de Dios es una forma de existir hoy en el mundo desde la cual nosotros seamos capaces día con día de manifestar lo que creemos, pero a través de los valores del Evangelio, que es la justicia, el perdón, la misericordia, la solidaridad, el diálogo, el perdón, todo lo que el Evangelio nos invita a vivir. Cuando yo verdaderamente busco eso, es como logro el papel de ser una iglesia doméstica y ser signo de Dios en el mundo, ¿no? Como dice el Evangelio, las familias tienen que ser luz y sal del mundo. Pero que hoy en día se está perdiendo el sentido de esa luz y sal porque ya no hay un sabor bueno para la vida matrimonial y familiar. ¿Por qué? Porque no hay esa consistencia de decir, quiero asumir la vida de Dios y que asumir la vida de Dios en una familia es un trabajo que es de comunión entre papá y mamá e hijos. Pero que aquí las unas quienes papá y mamá que deben ir buscando esta situación. O como mamá soltera, yo tengo que ser esa columna de irle a mi hijo transmitiendo sus valores poco a poco del Evangelio, pero con una actitud siempre de ser signo de Dios en el mundo, dar frutos según Dios, pero por cómo vivimos, por cómo somos, por cómo actuamos cada día. Por eso, qué importante es esta situación. Por eso, que la familia Nazaret sea el ejemplo de estudiar a Dios para ser auténticos evangelizadores del vínculo de nuestra familia. Porque es lo importante de esto, ser ante todo de nuestras familias, de este vínculo, ser auténticos evangelizadores, pero que necesitamos ser dóciles a Dios. José y María fueron dóciles a Dios, asumieron el evangelio vivo que fue Cristo mismo, asumieron la vida de Cristo y se convirtieron en luz para el mundo, José y María. ¿Por qué? Porque fueron esas personas que fueron obedientes, humildes, sencillos, y la simplicidad de su vida, día con día, fueron ante todo evangelio vivo para la humanidad. Por eso yo creo que tenemos que pensar esto nosotros, ¿no? Y ver hasta qué punto asumimos esta realidad del evangelio. Porque no se trata nada más de leerlo, se trata de asumirlo, reflexionarlo y vivirlo. Es lo que nos va a ayudar día con día a ser verdaderamente testigos de Cristo. Yo no sé si quieren preguntar algo, decirme algo o un comentario, porque yo acabé. ¿Nada? Sí, padre, Sí.
Bueno, yo veo que aquí lo más interesante es que nosotros no solamente conocer el Evangelio, sino hacerlo vida, que es lo más importante y no solamente para la familia, sino para todos los que nos rodean. A lo mejor nuestra misma comunidad, el lugar donde nos desarrollemos, sea lo que sea, el lugar donde estemos, pero siempre tenemos que tener presente el conocimiento del Evangelio para ser que pudiéramos, pues, coherentes con lo que hemos leído, con lo que se nos ha enseñado, porque en uno de los evangelios Jesús dice, enseñar todo lo que yo les he enseñado. Y si nosotros lo hemos aprendido, pues también lo tenemos que enseñar, pero a través de nuestras acciones, a través de nuestra vida. Así lo entiendo. Sí, muy bien, gracias. Sí, Sí. está bien. Sí, pues, bueno, ¿qué ibas a decir desde pequeños? Bueno, que nosotros quisiéramos comentar que efectivamente cuando nosotros como papás nos dedicamos a ir educando a nuestros hijos en la fe, obviamente con nuestro ejemplo, ¿verdad? Y también asistiendo a la iglesia y a lo mejor o dando un servicio, vemos ese fruto reflejado en los hijos. Pero es como usted decía, tenemos que ser constante, no puede ser un día sí o un día no, o un domingo sí vamos a misa, otro día no, es pues ser constantes. Y ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos un pequeño hijo de 13 años y él quiso ingresar al seminario, ¿no? Entonces, pues no está con nosotros, pero siempre le estuvimos, pues inculcando, ¿verdad? Ese amor a nuestro Señor y el agradecimiento, pues, a la vida que Él nos concede y todo lo que nos concede. Muy bien, gracias, Edith. Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿Alguien más? Hola, Padre, buenas noches. Hola. Gusto en saludarlo, Padre Edgar. Pues sí, el compartir el Evangelio es vivirlo, transmitirlo día a día, cada día, con los que nos rodean. Pues ahora yo ya, mis hijas, usted las conoce, ya son grandes ya, pero ahora yo le estoy inculcando a mis nietos para eso. Gracias a Dios. Ahí vamos, Padre. Y gusto en saludaros. Dios me lo bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Marta. Padre, una de las preguntas dice, si no hemos evangelizado a nuestra familia porque no quieren serlo, ¿hemos fracasado o cómo recomienda continuar con esta labor? No, pues yo creo que a partir de la que buscamos nuestra conversión como personas, ¿no? Que empiecen a ver cómo se va buscando esa conversión personal ahí, porque no es un fracaso. La vida de Dios siempre está abierta para todos y nunca es tarde, nunca es para empezar. Y yo creo que Dios tiene su momento, su tiempo para cada persona. Y yo creo que desde ahí, cuando la persona le cuesta trabajo acercarse a las cosas de Dios, porque tal vez faltó ese testimonio cuando pudimos haberlo hecho con nuestros hijos de pequeño, pero yo lo puedo dar a partir de que yo ven en mí nuevas actitudes de vida y una auténtica conversión de vida. Creo que es importante. No es desistir, sino que es buscar día con día cómo hacer vida este evangelio, a pesar de que tal vez ya todos mis hijos se casaron, pues yo tratar de buscar ser más paciente, más comprensivo, más solidario, y que sean los signos del evangelio. ¿No se escucha, Pati? Ah, bueno, yo diría esa parte, sí. ¿Cuál otra pregunta decían que? A ver, Margarita y Carlos. Buenas noches, Padre, buenas noches a todos. Bueno, yo más que nada, encaminado un poquito a esa pregunta que hacían,
no sé, por ejemplo, si nuestra función como padres en un momento de lo que es la evangelización de nuestra propia familia o de nuestros hijos, primero es llevarlos y enseñarles la fe, pero llega un punto donde has mencionado que hay que dejarlos libres, hay que dejarlos ser. Entonces, creo yo que es importante que si uno les fundamenta las bases de la fe y la constancia y el ejemplo también, sobre todo, porque muchas veces nomás decimos y no damos ejemplo. ¿Qué tan válido es el dejar a los hijos, de no forzarlos, por ejemplo? Yo tengo hijos o tenemos hijos jóvenes, ya digamos que entrando en edad adulta, en donde pues tienen las bases y todo, creen en eso, pero sí nos cuesta trabajo a veces jalarlos un poquito a ir a algún evento o sencillamente a veces a las misas prefieren no ir con nosotros, van, pero van por su lado o a veces sencillamente no van. Mire, yo creo que ahí ante todo es buscar cómo forjarles convicciones y darle, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Hay que saber dar razones de nuestra fe. Y por eso hace un rato le decía, ¿no? El fundamento para ir haciendo sólida la fe es conocer, para poder argumentar lo que creemos, lo que esperamos. Pero muchas por esa falta de conocimiento lo que nos ofrece, porque muchos tenemos el concepto que tal vez seguir el camino de Dios es rezar mucho, ir cada rato a la iglesia, y eso, ay, como que ¿cómo está todo en la iglesia? No, no. Yo creo que el fundamento está en que el reino de Dios tiene que ser presente en nuestra casa, en nuestra familia, ¿no? Y en la manera que vemos los valores del evangelio y participamos en la Eucaristía dominical, nos confesamos con regularidad, yo creo que con eso es un buen principio para empezar a buscar un proceso de conversión permanente. Porque sacando la reconciliación, ¿no? ¿A qué nos ayuda? Cuando yo soy muy asiduo a Él, me ayuda a ir constantemente teniendo en cuenta qué es lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, y me ayuda a un proceso de conversión, pero es saber dar razones de por qué vamos a misa, para qué vamos, para encontrarnos con Cristo, que Cristo nos alimente con su palabra, ilumine nuestro camino, nos ayude, nos alimentemos de Él, para que este alimento día con día nos ayude, nuestro caminar de cada día, y nos ayude en nuestras debilidades y limitaciones. Porque, ¿para qué vamos a misa? Pues es que tenemos que ir a misa porque si no es pecado no vas. No, es buscar el argumento del por qué y el para qué y en qué nos ayuda a nuestra vida. Porque es lo que nos va a ir poco a poco ayudando a tener convicciones en lo que creemos y en lo que esperamos. No es imponer, no es jalar, sino que es ante todo saber dar razones de lo que creemos y esperamos. Pero es ante toda esa situación de vida. Entonces tenemos que buscar eso, y para poder buscar eso, pues ahora sí tenemos que ponernos un poquito a estudiar las cosas de Dios, y la pastoral familiar es lo que ayuda a ir buscando cada día más convicciones y solidificando más el camino de Dios. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien más? Espera a ver con tu pregunta. A ver, hay dos manitas, pero yo no sé quién es la otra manita. Es Alejandro y Maru y Edith y Caramelo. A ver, Alejandro y Maru. Padre, buenas noches. Sí, yo voy a dar un testimonio de infancia, de esos de dejar ser y proporcionar. Mi jefa y mi madre, a nosotros, mis hermanos, éramos 9 y nos daba autorización de andar para arriba y para abajo dentro del templo. Por la situación en que vivía mi mamá, pues francamente, sí nos damos nuestras vueltas, caminar y todo. Y pues a mí me interesaba un hombre grande, que era San José. Ese sí me dio mucho, pues ahora sí, emoción del que cargaba un niño. Pero sin embargo, el testimonio de los papás es lo que rebasa
para que los jóvenes o los niños empiecen a buscar el encuentro con el Señor. Aquí, pues, en mi persona, veía a mi madre que rezaba el rosario, hablaba, pues ahora sí, con el rosario hablaba con el Señor, pues yo me dedicaba a escucharla, estar con ella y seguir sus pasos a mi mamá. En ese entonces, pues francamente no era muy devoto de estar muy al templo, pero sin embargo, lo que hacía mi mamá, pues me admiraba. Y poco a poco fui aprendiendo esta inquietud de estar con el Señor. Hoy en día, pues francamente estamos más conocimiento del Evangelio, de lo que nos dice el Señor a través de la lectura y nosotros tratar de mejorar nuestra calidad de vida, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Sí es muy importante, como nosotros como adultos o padres de familia, invitar a los jóvenes o niños con nuestro testimonio. Agarrar el rosario, hacer la oración o convivir amablemente, dar el pan, dar el alojamiento, dar una buena amistad con los que nos tocan la puerta. Muchas cosas que hay que hacer como adultos. Muy bien, gracias. Gracias, Padre. ¿Alguien más? Padre Edgar, tenemos aquí en el chat algunos comentarios de Héctor y Eva Nazareno. Nos dice que, preguntan, ¿nos podrá recomendar algún libro del Evangelio de la familia? Esto es para nuestros hermanos Héctor y Eva de Nazareno. ¿Evangelio de la familia? No, pues no entiendo la pregunta. ¿Un libro o algo así? Pues yo creo no que tengo, sí, algún tipo de reflexión, Padre. pues no tengo así ahorita en la mente uno, pero les prometo buscarlo y se los digo. ¿Sale? Y bueno, aquí nuestra hermana Lulú Flores de la Transfiguración. Creo que aún no es tarde para que empecemos a leer, reflexionar, asumir y practicar el Evangelio y ser escuela evangelizadora y evangelizada. Es un comentario de Lulú Flores. ¿Qué más? ¿Nada más? Y bueno, aquí dan el agradecimiento al Padre Sergio y a usted, Padre Edgar, que siga derramando abundantes bendiciones del Señor para que nos sigan guiando en este camino de fe. Bueno, aquí le dan ese agradecimiento. Y bueno, si alguno de los hermanos, Carmen Díaz, tiene levantada la mano, por favor, Carmen, que sea breve y concisa su pregunta, por favor. Sí, buenas noches a todos, buenas noches, Padre. Pues yo creo que principalmente usted hablaba de dar testimonio. No podemos poder evangelizar a nuestros hijos si nosotros no somos honestos, damos ese testimonio de ser ejemplos vivos del Evangelio. Tengo 2 hijos adultos y creo que lo que ha servido en esta casa ha sido que no somos ni los mejores padres, porque hemos tenido muchos errores, pero hemos tratado de vivir con coherencia el Evangelio. Entonces yo creo que lo mejor para poder evangelizar es nuestro testimonio, viviendo verdaderamente el Evangelio. Gracias, Padre. Sí, gracias, Carmelita. Pues sería todas las preguntas, Padre Edgar. Bueno, muy bien. Nos Yo regalaría... Mande. Yo les iba a pedir un favor antes de irnos. Mañana vamos a hacer nuestra asamblea a nivel decanato y yo les pido que ojalá puedan orar por nosotros. Va a ser de 7 de la noche a 9 de la noche. Oren para que Dios que sea el Espíritu de Dios el que ilumine nuestro corazón y entendimiento y hagamos su voluntad. Y también les pido que mañana, que es la fiesta de San Pío X, que le pidan a él que ilumine a todo nuestro decanato y principalmente a todos los padres que lo integramos para que nos ayude con su intercesión y nos alcance muchas gracias y bendiciones de parte de Dios. Les encargo eso a todos los matrimonios para que recen por esa intención y que mañana la asamblea llegue a un buen término. Bueno, ya, Adrián. Nos regalaría por favor su bendición, Padre Edgar, Padre Sergio.
No sé quién de ustedes nos ayudaría, pero que por favor nos den su bendición, Padre, ya para culminar esta sesión y nuevamente reiterar, pues muchas gracias por esta aportación, Padre Sergio, Padre Edgar, que Dios siga derramando esas abundantes bendiciones en ustedes para que nos sigan guiando precisamente en este camino de la fe. Muchas gracias y que Dios los bendiga, Padre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias por estos momentos de reflexión a nuestras familias. Te pedimos que nos dé nuestro corazón de entendimiento para que día con día hagamos tu voluntad y que verdaderamente seamos evangelios vivos para nuestros hijos y para el mundo de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Perdona No nuestras nos dejes caer en ofensas, tentación, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Padre, ¿nos quieres dar la bendición, Padre Sergio? ¿Nos quieres la bendición a todos, por favor? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches y gracias a todos por su participación. Dios los bendiga y cuídense mucho. Que estén bien todos.